Buenas tardes, mi nombre es Ángela Peña y pues en este momento les voy a hablar algo sobre la psicología de las masas y el análisis del yo. En esta lectura nos hablan de la psicología individual y de la psicología social. Nos partimos de la psicología individual, en la cual nos narran que el hombre está aislado y empieza a investigar los caminos y empieza a hacerse preguntas de, bueno, yo por qué estoy acá, yo qué estoy haciendo acá y pues hacia dónde voy. Esto lo realiza por medio de instintos. Él ve señales, él ve formas, él ve cosas que hace que su cuerpo, que su camino vaya hacia donde están esas señales, sus instintos. Y cuando sigue este camino se da cuenta de que en el otro lado está el otro individuo, está el otro, que, que empieza como a darle otro mundo de ideas, que empieza a mostrarle otra forma de pensar totalmente diferente a la que él ya tenía pues desde un principio. Desde este momento en el que este individuo se encuentra con esta otra persona, se empieza a relacionar la psicología individual con la psicología social. ¿Por qué? Porque la influencia simultánea ejercida por un individuo o por un individuo hacia otro grupo de personas es muy grande, y siempre con nosotros como seres humanos, y bueno, yo creo que en muchos casos del reino animal la necesidad de pertenecer a un grupo es muy importante, a un grupo, una familia, una tribu, como se quiera llamar. Entonces creo que es una base primordial para todos nosotros, pertenecer a algo, creer en algo o seguir a algo. Esto se desarrolla y como que es, es verdadero y como que se llegó al objetivo cuando esta persona por fin pertenece y cumple como con las indicaciones y con los pedidos que pide esta tribu. Es por esto que o sea, a partir de que las masas vayan creciendo, la cultura se va a ir ampliando pues, de manera satisfactoria, porque ya van a haber muchas personas que sigan a este grupo, muchas que sigan a este, y entonces la diversidad cultural va a ser mayor. Es por esto que Sigmund Freud dice que el estado hipnótico y el estado del individuo integrado en multitudes es lo mismo. ¿Por qué dice eso? Porque el momento en el que nosotros entramos a una multitud, a una masa, a una tribu, nosotros cambiamos totalmente nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, todo lo cambiamos. Y eso lo podemos evidenciar en El alma colectiva según Le Bon, que nos dice que la psicología de las multitudes, que habla de la masa psicológica de aquel individuo que piensa, siente y obra de modo inesperado. Es decir, antes de que tú estés en un grupo, tú actúas de manera independiente, sin preguntarte si, bueno, estoy haciendo las cosas que me he propuesto o algo así, sino que tú haces las cosas y vas continuando tu camino. Le Bon piensa que se va perdiendo la personalidad de cada individuo al momento de entrar o ingresar a un grupo o a una masa. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros pertenecemos a algo que es ajeno a nosotros, nos damos cuenta de que ellos tienen formas de vestir diferente, formas de pensar diferente, de expresarse, de hablar. Casi la mayoría pues de las masas tienen algo totalmente diferente a lo que nosotros creíamos o éramos antes. Entonces en este momento sale como ese ego, ese yo que estaba guardado y que quería hacer lo que son las masas. Habla que la multitud, que el interés es personal, habla que cuando uno entra en una multitud, el interés personal es sacrificado. Entonces, es decir, si yo quería, no sé, comprar esto, ya no lo voy a hacer porque esta multitud o esta masa quiere algo totalmente distinto. Entonces se da cuenta de que la sugestión es algo muy importante en las masas. ¿Por qué? Porque te están llevando en un medio hipnótico en el que te dicen tienes que ver esto, tienes que comprar esto, tienes que hacer esto. Entonces tu toma de decisiones ya no es propia, sino es algo que tomas en conjunto o que tomas porque porque las otras personas lo hacen. En este momento nos dan
como este nombre, como marionetas. Nosotros somos algo así como marionetas de la sociedad. Nosotros ya perdemos la voluntad y el discernimiento, y los pensamientos y los sentimientos son orientados por el hipnotizador. Entonces el, el, el hipnotizador nos dice qué hacer y de qué manera hacerlo. Eso es algo así como lo que se vive en la actualidad con el Estado. El Estado te pone lo que él quiere que compres, el Estado te pone lo que tú quieres usar, lo que tú quieres que use, a dónde quieres que vaya, el dinero que tienes que gastar, y nosotros somos las marionetas del Estado. Y por otro lado, en el texto de Lenguaje y Sociedad, Weiner nos habla sobre los métodos matemáticos de protección. Nos dice que por medio de las matemáticas se puede desarrollar muy bien varias actividades o varias ciencias que van a mejorar gracias a este método que planteó. Él habla primero de la astrofísica y la física atómica, que son meramente matemáticas y que tienen resultados exactos, que te dan problemas, que te dan proyectos, que te dan ejercicios que siempre tienen una solución exacta, que no puede haber dos respuestas, que siempre tiene que haber una y que no hay variables. Pero por otro lado hace otra investigación a la sociología y a la antropología, en la cual esta se define en función a los propios intereses, es decir, que ya no es algo tan cuadriculado y que se defina tan rígidamente, sino que por el contrario habla sobre temas muy amplios como es la vida, la muerte, la carrera y la educación. Y de este modo concluye este análisis que la matemática aplicada a las ciencias sociales solo puede proporcionar resultados poco interesantes, que no le van a traer nada llamativo, que no va a haber nada que exteriorice lo que él quiere buscar. Entonces él se da cuenta que la lingüística se evidencia en los dos caracteres. El primero, que es el nivel de pensamiento inconsciente, que es cuando nosotros hablamos sin pensar. Entonces eso es cuando uno está hablando con otra persona y está de margen. Nosotros lo primero que hacemos es empezar a enviar información, palabras, pero luego cuando nos detenemos a pensar en todo lo que decimos, nos damos cuenta de que, bueno, hay muchas palabras que quizás no debimos haber dicho, que la conjugación de verbos, la unión de frases está mal organizada, que armamos mal nuestra manera de expresarnos. Y dice que si organizamos la cantidad de fonemas, estos pueden ser relacionados por medio de una máquina que hará que matemáticamente creen una mejor combinación del lenguaje. Este fue un proyecto en el que se empezaban a coger todos los fonemas, se organizaban de tal manera de que crearan más palabras nuevas y al momento de juntarse crearan frases y oraciones lógicas. Entonces esto es así como obtener una tabla periódica en la que tú tienes todos los fonemas y los vas seleccionando y se organizan de tal manera que cuando tú hables o trates de armar frases sea algo coherente. Y el otro carácter es la falta de los aspectos gramaticales dependiendo del lenguaje que se hable. Esto se va perdiendo o se va desarrollando dependiendo de la cultura en la que te encuentres. Siempre tendemos a modificar o cambiar nuestro lenguaje. De qué manera nosotros nos expresamos, como ahorita que los vocablos ya son totalmente diferentes, ya no usamos las mismas palabras. Hay unas palabras que pierden su sentido o que pierden su significado y empiezan a tomar otros. Entonces, por este motivo hicieron muchos experimentos que mostraban de qué manera el lenguaje podría diversificar su significado con una sola palabra. Entonces, por ejemplo, como en las culturas, como la forma de comunicarse entre ellas cambia totalmente. Son culturas que crecen, por ejemplo, en Bogotá y ya se han desarrollado con un tipo de comunicación y el lenguaje habitual en este lugar. Pero ¿qué pasa? Se unen estas culturas, llegan individuos a estas masas y empiezan a hacer cambios en la comunicación. Entonces que hay nuevas palabras o que a otras palabras le ponen significados diferentes, y así con muchos de los
problemas que tenemos ahorita con respecto a la comunicación y al lenguaje. En nuestra próxima lectura, La crisis en el conocimiento del hombre, nos habla que la autohipnosis es el centro del pensamiento y el conocimiento del mundo del exterior, es decir, del lugar donde nos encontramos y todo lo que nos rodea. En esta lectura nos habla sobre varios filósofos que plantean su teoría, entre ellos está Platón, Aristóteles y Sócrates. Por ejemplo, en este caso, Platón nos habla de otro tipo de conocimiento en el cual el intelecto está muy alejado de las sensaciones, de los sentidos y de todo aquello que pues viene del exterior. ¿Por qué? Porque dice que toda la experiencia, que todas las cosas que entran a nuestro intelecto no pueden ser modificadas por los sentidos, no pueden ser modificadas por las partes sensoriales que nosotros tenemos. Pero por otro lado, Aristóteles nos dice que la humanidad siempre está preguntándose el porqué de las cosas, por qué pasan, de qué manera, de qué modo se desarrolla esta sociedad, por qué está pasando esto en este momento. Y esto lo reúne con el intelecto, para empezar a responderse esas preguntas. Pero ¿qué pasa con Aristóteles? Aristóteles nos plantea que este intelecto se desarrolla y se complementa a través de los sentidos. Entonces son dos vertientes completamente diferentes. Pues Platón nos dice que los sentidos y el intelecto están desligados totalmente. Pero por otro lado, Aristóteles nos plantea que los sentidos y el intelecto van muy unidos, que cualquier cosa, cualquier experiencia sensorial va a hacer que nuestro intelecto y nuestro conocimiento varíe, mejore o cambie dependiendo sea el caso. Aunque las dos teorías que plantean cada una son totalmente diferentes a partir de una problemática en común, dicen que lo más importante es que el individuo crezca y se desarrolla dependiendo pues el lugar donde se desarrolle. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo que este individuo se desarrolle en una cultura a que se desarrolle en otra totalmente diferente. ¿Por qué? Por la forma de la sociedad, la economía, todo hace que sea algo totalmente diferente, como lo plantean ellos. Por otro lado, Platón nos explica que el hombre dentro de su imperfección debe poner la verdad, lo más puro en el alma. Entonces dice que esto es una manera como de sobrellevar todas las cosas, que el alma es esa parte pura, es esa parte que te va a elevar. Por tal motivo tienes que como poner la verdad absoluta en lo que estás haciendo. Y por otro lado, Sócrates dice que debemos conocer todos nuestros pasos, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, porque de otro modo seríamos entes o individuos que caminan o que realizan un trazo o un trayecto que no tiene sentido, que no va para ninguna parte y que no produce un cambio ni un aporte en la sociedad. De este modo nace una pregunta o nace un interrogante que nos dice de dónde provenimos o de dónde venimos nosotros. Esto es una pregunta que quizás hasta el momento es algo que no nos podemos plantear, aunque existen muchas teorías que explican esto. Es muy complicado decir, bueno, yo me voy por esta vertiente que me dice de dónde venimos, o de pronto esta, de pronto la otra. Entonces, pues, es algo que es una pregunta que nos hemos hecho hace muchos años, pero que a lo largo del tiempo es algo que todavía está ahí, que no se ha podido resolver ni se ha podido dar como una verdad de lo que sucedió. Es por eso que el ser humano empieza a buscar otras maneras u otras vertientes que se relacionen con sí mismo. Esto está como en la biología, en la genética, que ellos investigan de dónde venimos, nuestros antepasados, y son como investigaciones un poco más cercanas para responder esa pregunta, que aunque es algo amplio, pues se puede ir resolviendo por medio de otras pequeñas partes que lo complementan. Hay un ejemplo muy particular que habla que la genética define varios de nuestros rasgos. No es lo mismo una persona de aquí, una persona europea, una persona africana, los rasgos, la forma
de expresión, todas estas cosas son totalmente diferentes. Entonces por eso que el estudio de genética tiene que ser totalmente diferente en cada cultura en que se desarrolle, porque pues la cantidad de población a analizar no es la misma. También se han estudiado reacciones orgánicas y respuestas humanas. Las reacciones orgánicas que se desarrollan dependiendo del estímulo que le llegue al individuo. Entonces, esto se basa mucho en los sentidos, en lo que uno ve, en lo que uno siente, lo que uno oye, y cómo esto afecta a nuestro organismo para que nosotros podamos desarrollarlo o interpretarlo de otra manera. Y por otro lado nos dice algo sobre respuestas humanas, es que todos los individuos se desenvuelven en varias cosas, pero dependiendo de cómo se desenvuelva, cómo se desarrolle, va a estar como lo gratificante del asunto. Entonces entre esto está lo físico y lo simbólico. Entonces estas dos cosas están muy unidas en el individuo. ¿Por qué? Porque de esta manera se puede desarrollar y puede como mostrarse hacia las otras personas, y es como a ti te leen de esta manera dependiendo de tu respuesta física y los símbolos que uses. Si a ti no te entienden, vas a estar como, por decirlo así, equivocado, y no vas a poder entrar a esa masa o a esa cultura, porque no vas a cumplir con el mismo símbolo que usan ellos, las mismas cosas físicas que ellos ven. Entonces vas a ser como el intruso. Nos habla también de las reacciones animales a las respuestas humanas, que van a partir de pensamientos y acciones. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la vida humana se desarrolla y existe porque todo lo que nosotros pensamos lo realizamos. Si nosotros tenemos muchas cosas en la mente, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir, tengo que hacer, pero están ahí y no se desarrollan, es como si no existiéramos, porque no estamos haciendo que eso que estamos pensando o esos sentidos que nosotros tenemos se evidencien en algo físico, en algo que exista, y no que solo se queden en la falta de lenguaje que conocemos con los animales. Es lo que nos hace como esa barrera entre ellos. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta y hemos evidenciado que varios grupos tienen su forma de comunicarse. Los animales, los seres humanos tienen una forma de expresar y de decir lo que sienten. No sé, movimientos, símbolos, acciones, todo, señales. Entonces todo eso hace que el lenguaje sea esa base primordial de la comunicación entre los individuos. No es lo mismo que tú estés acá hablando español y vayas a Croacia y veas otro idioma y no te puedas comunicar. Entonces es como esas barreras, esas fronteras que tiene el lenguaje al momento de comunicarte con otro individuo. Es del mismo modo los animales, cada uno, cada manada, cada grupo tiene su forma de comunicar, su pelaje, su aspecto físico, sus señas. Cada uno de los movimientos que ellos realizan significa algo en su manada. Entonces no es lo mismo que se reúnan varios animales si no pertenecen a este dependiendo de la cultura que se analice, vamos a obtener resultados totalmente diferentes. No va a ser lo mismo que llegue un análisis en la cultura de acá, en la cultura europea, en Asia, porque son cosas totalmente distintas, tienen fonemas totalmente distintos. La forma de escribir, la forma de hablar, la forma de comunicarse y de expresión cambia radicalmente dependiendo del lugar de análisis.